Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, a través de este tutorial lo que vamos a estar viendo son los diferentes tipos de conductores eléctricos utilizados en baja tensión. Para ello nos vamos a valer de una guía técnica de la marca Prysmian, que es de la marca Pirelli, ¿sí? Que se encarga en la producción de conductores eléctricos. Lo vamos a utilizar para seleccionar y dimensionar conductores de baja tensión. O sea, para seleccionar o elegir el conductor más apropiado para mi instalación eléctrica. Esta guía técnica está basada para resolver problemas en instalaciones domiciliarias e industriales. Entonces vamos a ver los principales conductores o cables que podemos encontrar en una instalación eléctrica de un domicilio o de una pequeña industria. Bien, comenzamos con uno de los conductores que nos podemos encontrar, que la marca lo nombra como SuperActix Jet o Flex. En realidad es el conductor tradicional, el cable tradicional que nosotros conocemos, ¿sí? Que está diseñado para, ahora vamos a ver en qué lugares utilizarse, pero en instalaciones, como lo dice acá, para una de iluminación o de distribución dentro de una vivienda, en circuitos primarios, secundarios, para dentro de tableros y para también en pequeñas industrias. Viene el terminado jet hasta 6 milímetros cuadrados y el Superflex para secciones superiores. Como podemos ver, el conductor es de cobre electrolítico recocido, o sea, el conductor interior por donde va a circular la corriente. Nos dice también un poco las normas que cumple, las temperaturas de trabajo, continuo o en cortocircuito, hasta qué temperatura resiste, de qué está hecho el aislante, ¿sí? De PVC ecológico, y vienen colores marrón, blanco, negro, rojo, celeste y verde y amarillo, que es el que se utiliza para la parte de puesta a tierra. Así es como se lo consigue este tipo de conductores. Podemos ver sus condiciones de empleo. Digamos que se puede usar en cañerías embutidas, ¿sí? Caños embutidos en la pared, caños a la vista o también dentro de tableros. El acondicionamiento, que sería cómo se lo consigue, viene en cajas normalmente de 100 metros, o en rollos, o en bobinas de longitudes variables. Y también en la misma caja nos podemos encontrar con estos logos donde nos dice las temperaturas de trabajo, el voltaje, ¿sí? O la tensión nominal, las normas, si es flexible, si es propaga la llama. En este caso fíjense que no propaga la llama y no propaga el incendio. Es esta deslizante, que esto es una característica buena como para poder cablear dentro de tuberías. Tiene de qué está hecho y los sellos de seguridad tanto de IRAM como de seguridad eléctrica. Estos se deben encontrar siempre en la caja o en el envoltorio y muchas veces vienen hasta grabados en el mismo aislante del conductor. Si seguimos observando otro tipo de conductor, también que se pueden encontrar, es el Afumex 750. Ese es el nombre que lo comercializa dicha marca. ¿Qué es la diferencia? La diferencia se utiliza es igual al que vimos anteriormente, pero la gran diferencia está que es en bajas emisiones de humo y gases tóxicos corrosivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el aislante que posee este tipo de cable está diseñado para que no solo no propague la llama, sino que al quemarse no emita humos o gases tóxicos. Por eso se recomienda, o en realidad se debe utilizar, en cines, teatros, túneles, en instalaciones subterráneas, shopping, supermercados, aeropuertos, hospitales, sanatorios, todos edificios donde se encuentre un gran aglomeramiento de personas. Entonces en esos casos se debe utilizar este tipo de cables en vez del que vimos anteriormente, que puede utilizarse en un domicilio particular. Vemos que el metal es lo mismo, es de cobre electrolítico recocido, cumple con las mismas temperaturas, las mismas normas. Lo que cambia es aquí el aislante, que es un termoplástico de formulación Prisma y también vienen los mismos colores. Lo que pasa es que este aislante no emite humos tóxicos. También se puede, o sea, sus condiciones de empleo es en cañerías embutidas, en cañerías a la vista y dentro de tableros. Se consiguen cajas, rollos y bobinas de longitud variable. Y tenemos todo lo mismo del anterior, solamente que fíjense que aparecen unos simbolitos nuevos como reducida emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, ¿sí? Y baja emisión de humos opacos, humos negros que no permiten la visualización dentro del recinto.
Esta es la gran diferencia que tienen el AFUMEX 750 con respecto al que vimos anteriormente, que era el Flex. Bien, otro tipo de cable que nos podemos encontrar, más tirando a la parte industrial, es el TPR, Eco Plus, más conocido como TPR o envainado negro. Sí, en realidad este tipo de conductor está diseñado para instalaciones móviles, no como fijas que vimos anteriormente. Dice que es un cable flexible para uso de instalaciones móviles y aparatos portátiles en general, excluyendo los aparatos de calefacción. ¿Cuáles serían aparatos móviles? Un taladro, una moladora o cualquier equipo, un electrodoméstico, lo que puede moverse y puede trasladarse de un lugar a otro y ser conectado a la alimentación, a un toma corriente en distintos lugares, son aparatos que se lo denominan móviles. El conductor también es de cobre, la flexibilidad, la temperatura, estas son un poco todas las características principales que tiene el cable. El aislante tiene dos aislantes, el que viene ya directamente en el conductor, de distintos colores, más el otro que es negro, que es una capa, una vaina que los cubre a todos los demás. Bien, también podemos ver que el servicio móvil doméstico o servicio móvil industrial. Vienen rollos de 100 metros o en bobinas de madera de mayor tamaño. También tenemos las tensiones, las temperaturas, la flexibilidad, no propagación de la llama, pero este sí emite humos tóxicos y todos sus sellos de cómo se lo puede encontrar tanto en la bobina como en el paquete que viene en el cable. Bien, el otro cable que nos podemos llegar a encontrar es el conocido como Syntenax, Syntenax Balaio. Este tipo es para instalaciones fijas, ya no es móvil. Ven que tiene una cobertura más, es el conocido como lila, ¿sí? O algunos los conocen como cable subterráneo, pues en realidad esa es una de sus aplicaciones. Y ya tiene otra capa más de aislación. Ven que tiene la lila, la blanca y más la que tiene el cable. Son cables diseñados para distribución de energía en baja tensión en edificios e instalaciones industriales, en tendidos subterráneos o sobre bandejas. Esto lo vamos a ver más adelante, pero por ahí en las industrias pudieron observar ustedes o algún complejo grande, como por ejemplo Terminal de Rafaela, que se están a la vista varias bandejas portacables. Son una bandeja por él pueden circular, ¿sí?, cables que llevan la alimentación a distintos sectores. Esas bandejas únicamente los conductores que pueden estar tienen que ser de este tipo. Especialmente aptos para instalaciones industriales y en empleos donde se requiera amplia maniobrabilidad y seguridad ante la propagación de incendios. Con tecnología, bueno. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, el conductor podemos encontrarnos con que puede ser unipolar, ¿sí? O sea que sea un solo cable, o que puede ser multipolares, ¿sí? Dentro del mismo conductor que vemos lila puede haber uno solo o puede haber varios. Dependiendo de eso podemos encontrarnos con distintas clases, o sea, son más flexibles, menos flexibles, distintos tamaños, ¿sí? Así que fíjense que en multipolares tenemos hasta 35 milímetros, en lo que es unipolares hay hasta 240 y demás, ¿sí? 50 unidades compactas, y que el conductor puede ser de cobre como también puede ser de aluminio, ¿sí? Si ustedes ven la red de distribución, usan conductores de aluminio, no es siempre cobre como estamos acostumbrados a ver en un domicilio particular. Unipolares también tenemos distintos tipos de cuerdas, con quién está realizado, qué tipo de clase, cómo es su flexibilidad, sus temperaturas, son todas las características que posee dicho conductor. Ahora ya en estos tamaños podemos encontrarnos con conductores de cobre o conductores de aluminio. Este tipo de conductores, como ven, ya son más robustos y están diseñados como para distintos lugares donde van a tener un mayor esfuerzo mecánico y demás. El aislante, bueno, es un PVC especial, los colores de aislamiento vienen en los unipolares son marrones, los bipolares marrones y celestes, los demás marrón, negro, rojo, marrón, celeste, verde y amarillo, y así todos los colores que vienen según la cantidad de conductores que posee en el interior este cable. Las condiciones de empleo, como habíamos dicho antes, es en sobre bandeja o en bandejas, directamente enterrado, va directo en la tierra, no hace falta que esté dentro de una cañería o de una canaleta, como ven acá, puede estarlo, ¿sí? Comúnmente cuando pasan varios de estos cables juntos pueden
optar por ir por una cañería o demás, o si no puede estar directamente enterrado en la tierra, sin ningún problema de aislación ni nada. ¿Cómo se consigue? Con bobinas de madera. Y también tenemos todos los sellos y las tensiones nominales, las temperaturas, la flexibilidad, la propagación de la llama. Y fíjense que acá aparecen unos nuevos que dicen resistente a la abrasión. Y también tiene una marcación secuencial de longitud. Esto es porque viene el cable marcado como para cuando queremos dividir la bobina en una X cantidad de metros, viene numerada para que haciendo los cortes ya viene medido la cantidad de metros que son. Y también todos sus sellos de seguridad. Este tipo de cables es más común verlo en la industria, pero en los domicilios también se pueden utilizar en la parte cuando se quiere llevar alguna iluminación o algún toma por la parte subterránea, ¿sí? O alguna bomba sumergible o alguna iluminación de una pileta o demás. Podemos encontrarnos con estos tipos de conductores. Bien, viendo todos estos conductores, ¿sí? Si vamos al catálogo tenemos muchísimos más de muchísimas otras aplicaciones. Estos que vimos recién, que son 4 conductores, son por ahí los más comunes dentro, vuelvo a decir, de instalaciones domiciliarias y alguna instalación de una pyme o una pequeña industria. ¿Para qué vimos esto? Un poco para que tengan una idea de los distintos conductores que nos podemos encontrar en la instalación y sobre todo para ver lo que vamos a seguir, que es cómo seleccionarlo a partir de su corriente admisible, ¿sí? De la corriente que puede soportar dicho conductor. Si volvemos ahora al primer conductor, al más común, al que ustedes ya usaron en algunos circuitos años anteriores, nos encontramos que con una tabla que nos va dando distintas características de dicho conductor. Pero lo que nosotros vamos a mirar en primera instancia es esta parte y esta parte, estas dos columnas que están marcadas en amarillo. ¿Qué sería? Sería la sección nominal, o sea, cable de 1 milímetro cuadrado, 1,5, 2,5, así como se consigue comercialmente. Y esta es la corriente admisible dentro de una cañería, que es lo más común que podemos encontrarnos de este tipo de cables. Fíjense que cambia si dentro de una cañería hay 2 conductores o hay 3 conductores. Yo marqué esta parte como para tomar el caso más desfavorable. Eso es porque al haber más concentración puede haber mayor temperatura y cambia un poco lo que soporta cada uno de la corriente admisible dentro de cañería. Bueno, para nuestro ejemplo tomemos esta columna. ¿Qué quiere decir? Que si yo agarro un cable de 2,5 milímetros cuadrados de sección, va a soportar una corriente admisible de 18 amperes. ¿Qué quiere decir soportar o corriente admisible? Es que pasado esos 18 amperes va a comenzar a trabajar sobre condiciones en las cuales no fue diseñado. Lo más probable es que comience a levantar temperatura y derretir el aislante y ya no asegurando la instalación. ¿Sí? Puede adherirse a otro conductor y esto a su vez se va propagando cada vez más la temperatura y llegará a tener un cortocircuito en la instalación. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que saber es que lo que estemos alimentando con este conductor de 2,5 debe tener una corriente inferior a 18 amperes. Inferior o en su caso igual a 18 amperes. Nunca mayor a ese valor. Por lo tanto, si nosotros vamos a seleccionar o elegir un conductor para mi equipo, para mi instalación, para mi máquina, lo que yo quiera, voy a tener que primero saber el consumo de mi equipo. Para eso vamos a tomar unos ejemplos. El primer ejemplo para selección de un conductor por corriente admisible es si tenemos como dato el consumo del equipo a través de su corriente. ¿Qué sería eso? El equipo consume 12 amperes. Buscaremos la sección de cable que soporte dicho amperaje o supere. Para este caso seleccionaremos un cable de 1,5. ¿Por qué? Porque vamos a la tabla que vimos recién y fíjense, si yo pondría cable de 1 milímetro no llegaría porque su corriente admisible es de 10,5. Tengo que elegir uno superior. En este caso elijo el de 1,5 que es de 14. Es superior y tenemos como 2 amperes de margen. ¿Qué pasaría si yo selecciono uno mayor? No hay ningún problema. Siempre que sea por demás, no habría ningún inconveniente. El inconveniente es que cuando nos vamos a cable de mayor sección, por supuesto va a tener un mayor costo. Entonces, si buscamos el cable de la sección mínima posible que soporte y supere mi corriente nominal que consume mi equipo.
¿sí? Este sería un caso cuando en mi equipo ya directamente me da la corriente que consume. Otro ejemplo puede ser, y que es más común, es que si tenemos como dato del equipo que cuál es su potencia. La potencia puede venir comúnmente indicada en kilowatt, watt o volt-ampere. Si la potencia está en volt-ampere, debemos primero averiguar la corriente y luego con ella seleccionar el cable como lo hicimos en el paso anterior. Bien, vamos al ejemplo. Yo tengo un equipo que tiene una potencia de 3600 volt-ampere. Por lo tanto, si vamos a la fórmula de potencia, nosotros sabíamos que la potencia era igual al voltaje por la corriente. Despejamos de aquí la corriente, nos queda que la corriente va a ser igual a la potencia dividido el voltaje. Por lo tanto, mi corriente de proyecto, IP, va a ser igual a los 3600 volt-ampere dividido 220 volt, suponiendo que este equipo, sabíamos que esta potencia y que es monofásico, nos daría una corriente de proyecto de 16,36 amperes. Ahora sí, teniendo este valor, nos vamos a la tabla, buscamos, vemos que ni el de 1 ni el de 1,5 llegaría a ese valor, tenemos que saltar al de 2,5. Por lo tanto, para un equipo con una potencia de 3600 volt-ampere monofásico, estaremos seleccionando un cable para su alimentación de 2,5 milímetros cuadrados porque soporta hasta 18. Por último, el otro caso que teníamos es que la potencia venga en watt. Entonces, si tenemos esa potencia, debemos también calcular la corriente para luego seleccionar el conductor adecuado. Bien, esa potencia puede venir en watt o en kilowatt, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos una potencia de 5000 watts o por ahí puede decir 5 kilowatts, ¿sí? El kilo serían 1000 watts. ¿Qué pasa? Como ustedes ya deben haber visto en otras materias, cuando hablamos de potencia, donde aparece como unidad el watt o el kilowatt, tenemos que afectar a esa fórmula por el coseno de phi. ¿Qué quiere decir? Que la potencia va a ser igual al voltaje por la corriente por el coseno de phi. Despejamos de aquí la corriente y me queda que será la potencia dividido el voltaje por el coseno de phi. Bien, si queremos averiguar la corriente de proyecto, tenemos los 5000 watts dividido 220 volt, tomando que es monofásico, y el coseno de phi muchas veces va a depender de qué máquina estamos hablando, ¿sí? Si es una máquina resistiva pura, podemos tomar como coseno de phi el valor 1. Si es una máquina inductiva, va a depender mucho de sus características y demás, pero comúnmente o viene expresado en la chapa característica de la máquina, y de ahí sacamos este valor, o podemos tomar como valor de referencia 0,86 para los que son motores realizados con bobinas de inducción. Por lo tanto, tomando 0,86 como valor de referencia, nos queda una corriente de 26,42 amperes. Con este valor calculado, nos vamos a la tabla y vemos que ni el de 4 milímetros me llegaba, iba a estar muy cerca, pero todavía sigue estando por debajo. Por lo tanto, tenemos que tomar como conductor de alimentación un cable de 6 milímetros cuadrados que soporta hasta 32 amperes. Bien, visto los tres tipos de ejemplos que nos podemos encontrar de un equipo en particular, con esto y viendo cómo se selecciona, le vamos a plantear algunas actividades. Una de las actividades es transcribir en la carpeta la utilización, características principales y condiciones de empleo para cada uno de los conductores recién vistos. Vimos que de los 4 conductores, las características, las condiciones de empleo sería como si va sobre cañería, si va sobre bandeja, demás. Y la utilización de cada uno de estos. ¿Sí? Esto tienen que transcribirlo en la carpeta. Y como segunda actividad, tomando los ejemplos recién vistos, seleccionar un conductor por su corriente admisible, buscar en sus casas o por internet 5 equipos eléctricos que figure el consumo, la potencia o la corriente, y con ello seleccionar el conductor adecuado para su alimentación. ¿Qué le estamos proponiendo en esta segunda actividad? Que busquen en sus casas equipos, pueden ser cualquier equipo que esté alimentado eléctricamente. Podemos ir desde una PC, una impresora, una tostadora, una batidora, una heladera,
Cualquier equipo que se encuentren en su casa, ¿sí? Lo que tienen que ver es la potencia, y fijándose en esa potencia o la corriente que consume. Con la potencia, bueno, primero averiguarán la corriente, y si ya está la corriente con esa misma, como están en los ejemplos, seleccionar el conductor adecuado para su alimentación. La idea es que hagan 5 ejemplos, entonces pongan ejemplo 1, me copian qué equipo es, me dicen cuál es su potencia o su corriente, y con él buscan el conductor, siempre valiéndonos de la tabla que estuvimos usando recién en este video. ¿Sí? Bien. Esa sería la segunda actividad. Bien, las dos actividades planteadas recién deberán resolverse en la carpeta de clases y también enviarlas vía mail en formato digital. ¿Qué sería en formato digital? Si ustedes quieren, además de la carpeta, escribirlas en un Word y pasarla, no hay problema. Si ustedes tienen la misma de la carpeta y quieren sacar una foto de la carpeta, una foto prolija, y pegar esa foto en un documento, ya sea Word o PDF, también está bien igual. Pero siempre y cuando la foto sea prolija y pueda entenderse, y hacer todo en un solo archivo, en un solo Word o PDF, todas las actividades, y que tanto el mail como el nombre del archivo tengan el nombre, o sea el nombre, el apellido del alumno, la materia y el curso. Por ejemplo, tanto el mail como el archivo sea Juan Pérez, instalaciones eléctricas, sexto A o sexto E. ¿Sí? De esa manera queda más ordenada para nuestra futura corrección. Todas estas actividades van a ser corregidas y evaluadas, ¿sí? Como para ir teniendo una nota del cursado de la materia. Bien, la fecha límite de entrega de esta actividad va a ser el 1 de mayo del 2020. Así que envíenla vía mail, como lo dije recién, con el nombre y apellido, al correo del profesor correspondiente.